Hola, bienvenidos a Germánica para Todos. Yo soy Daniela y en este nuevo capítulo del podcast hoy día vamos a aclarar otros términos básicos que necesitamos entender para poder seguir integrando nuestro conocimiento de las 5 leyes biológicas. Estos términos o estos conceptos son los relés y por otro lado los raíles, que muy comúnmente se suelen confundir o las personas se confunden porque claro, son palabras muy parecidas, relé y raíl. Entonces hoy día vamos a hablar sobre la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre los relés y los raíles? Bueno, empezando primero con los relés. Los relés podríamos decir que son los lugares del cerebro donde se activan los programas biológicos, los lugares exactos, el punto exacto que activa cada órgano, cada tejido o a su vez también cada síntoma psíquico según cuál haya sido el DHS, el lugar exacto del cerebro que se ve impactado. El Dr. Hammer dejó un mapa, por así decirlo, o varios mapas muy claros de cada área cerebral y en cada área cerebral los puntos exactos de cada órgano, cada tejido. Esto él lo fue descubriendo pues poco a poco a lo largo de todos sus años de investigación y examinando a muchos pacientes con muchas tomografías. Esto obviamente apoyado por los conocimientos que él ya venía teniendo de no solo de medicina, sino también de radiología y neurología. No solo medicina general, ¿no? Sino muchas otras especialidades que él estudió. ¿Y cuáles son estos mapas? Bueno, estos mapas cerebrales que ustedes pueden encontrar en los libros del Dr. Hammer y en muchos sitios del internet se refieren a cada capa embrionaria. Entonces, en cada capa embrionaria o en cada área cerebral vamos a encontrar los diferentes relés. ¿Cómo pudo ir diferenciando esto el Dr. Hammer? Porque bueno, cuando se hacen tomografías cerebrales, se puede hacer cortes de distintas partes del cerebro. Es decir, acomodar la máquina de tal manera para que saque la imagen de, por ejemplo, solo la corteza cerebral o que se vaya yendo más profundamente a la sustancia blanca o más profundamente al cerebelo o al tronco cerebral. Y esto se puede hacer desde arriba también o desde al frente o desde abajo. Hay distintos ángulos y cortes de los que se puede sacar una tomografía cerebral. Entonces el Dr. Hammer sacaba estas tomografías cerebrales y ahí iba encontrando los focos de Hammer en los relés específicos de cada capa embrionaria. Entonces, por ejemplo, si él tenía una paciente con, por decir algo, un cáncer de ovario, no, con un supuesto diagnóstico de cáncer de ovario, él encontraba el relé correspondiente en el lugar exacto del cerebro impactado por el conflicto, por el DHS, y ahí podía mirar el foco de Hammer activo con los anillos concéntricos o si es que estuviese ya en etapa de curación con un edema. Entonces en cada capa tenemos los distintos relés. Tenemos relés en la corteza cerebral, en toda la parte que es frontal, occipital, en la parte de los lóbulos temporales, al lado derecho, al lado izquierdo,
y también en la parte como del medio, como arriba de la cabeza o hacia adelante, tenemos la parte que afecta el azúcar, la cuestión esta que inicia condiciones como la diabetes. Más hacia el centro tenemos la corteza motora, más atrás tenemos la corteza sensorial y más atrás la postsensorial. Entonces, todo esto ustedes lo pueden encontrar en los libros del Dr. Hammer detallado, o se van a Google o a cualquier buscador que les guste del internet y pueden buscar, pueden poner medicina germánica o ciencia curativa germánica y ponen ectodermo, y ahí les va a salir un montón de imágenes de distintos ángulos, de distintas partes, porque hay imágenes que especifican la corteza motora, imágenes que especifican solo la parte territorial y así, ¿no? De igual manera, entonces esto sería el primer mapa del que hablamos ahorita, la corteza cerebral o ectodermo. Después tenemos lo que es la sustancia blanca o el mesodermo nuevo, donde también en los libros del Dr. Hammer, etcétera, pueden mirar los relés marcados como un diagrama, ¿no? Como el Dr. Hammer hacía como los circulitos, las áreas en donde va a impactar en cada órgano, en cada tejido. En el mesodermo nuevo se puede ver detallado todas las partes del esqueleto, ¿no? Como es esta parte que impacta con conflictos de desvalorización. Se puede saber en dónde impactó la desvalorización, si en la cabeza, el cuello, la mandíbula, brazos, costillas, piernas, pies, etcétera, ¿no? Tiene todos los relés ahí detallados para que igual personas que sepan leer tomografías puedan guiarse y saber dónde buscar los focos. La siguiente capa es la del mesodermo antiguo en el cerebelo, y en este mapa cerebral vamos a ver los relés relacionados a todos los órganos y tejidos como que tienen que ver con los conflictos de ataque o desprotección a la integridad física. Ahí se va a encontrar, por ejemplo, el foco de un cáncer glandular de mama, las cosas relacionadas a la dermis, al peritoneo, a todo ese tipo de órganos y tejidos. Y finalmente, en el tronco cerebral vamos a encontrar, si hacemos una tomografía con un corte más abajo en esa parte más profunda del cerebro, los focos, por ejemplo, en los túbulos colectores del riñón, en el hígado, en el estómago, en los intestinos y bueno, una serie de órganos. Como les decía, esto pueden encontrar en los libros del Dr. Hammer y en muchas partes de internet. Si buscan así, ¿no? Ponen tronco cerebral o endodermo, cerebelo o mesodermo antiguo, sustancia blanca o mesodermo nuevo y corteza cerebral o ectodermo. Ponen estos nombres y buscan nueva medicina germánica, ciencia curativa, y les van a salir muchas imágenes que hay en muchas páginas, porque hay muchas otras personas que se dedican a difundir esta información, no solo yo, obviamente, para que sigamos avanzando e integrando y también pasando a otras personas, ¿no? Toda esta información. Entonces, ¿por qué el Dr. Hammer puso este nombre de relés? Bueno, este nombre es sacado un poco de las cuestiones de la electricidad, porque propiamente un relé, y esto nos ayuda a entender mejor cuál es la función de esto en el cerebro, por qué vemos los focos de Hammer y todo eso. Porque un relé es un dispositivo electromagnético que, impulsado por una corriente eléctrica, abre o cierra un circuito.
básicamente. Eso es lo que es un relé en estas cuestiones de la electricidad. Es lo que significa. Y si buscan igual en Google las imágenes de un relé, hace tiempo yo les puse en el Instagram una imagen. Son como circuitos, como un interruptor de la luz, cosas así parecidas dependiendo para qué se utilice. Entonces ese es el concepto que tenemos que entender para mirar cómo funciona nuestra biología. Que el programa biológico justamente se activa por una corriente eléctrica en nuestro cerebro, estimulada por la situación que ha pasado, ¿no? Que abre un circuito, en este caso cuando se inicia el programa biológico, lo activa. Se activa automáticamente ante la necesidad de sobrevivir después de haber sido impactado por una situación que nos sobrepasó, como hablábamos de esta cuestión del DHS en el capítulo anterior. Si no han escuchado los capítulos anteriores, en la descripción les dejo la lista de reproducción. Porque el cerebro funciona con electricidad. Nuestro cuerpo funciona con electricidad. Las señales del cerebro hacia nuestros órganos, hacia nuestros músculos, hacia todas las partes de nuestro cuerpo, son señales eléctricas. Es así como nosotros nos movemos, cómo las neuronas se comunican y cómo se activa un programa biológico. Entonces, es así como podemos saber a qué se refiere. Bueno, alguien cuando dice, bueno, tienes afectado el relé de las arterias coronarias, ¿no? Entonces ahí ya vamos a entender que nos están hablando del área cerebral desde donde se ha activado ese síntoma, ese programa biológico. Y entonces podemos saber cuál es el conflicto, cuál ha sido, si se está curando, si está activo. Esos puntos exactos en el cerebro es donde, como dije antes, se van a ver los focos de Hammer, los edemas, y también en el caso de que se reciba un diagnóstico de un tumor cerebral, por ejemplo. Que bueno, ya hablaremos de eso más ampliamente en otros capítulos, pero básicamente la gran mayoría de tumores cerebrales que se diagnostican así son los relés, digámoslo así, los puntos exactos, esa área cerebral que estuvo impactada por mucho tiempo por un conflicto o que ha estado con recaídas constantes, y lo que nosotros vemos como un tumor es el tejido cicatrizal, las células gliales que están sanando esa parte del cerebro, sino que no podemos sentir propiamente dolor por esa electricidad, porque no hay digamos una cuestión sensorial en el tejido cerebral propiamente. Nos puede doler la cabeza cuando se hincha el edema, por ejemplo, y entonces ahí sentimos la presión. Eso es lo que nos puede llegar a doler. Y bueno, eso con respecto a los relés. Ahora, con respecto a los raíles, que se les dice también pistas o tracks, son las memorias sensoriales que nuestro cerebro guarda en el momento exacto de un DHS. Memorias relacionadas a distintos estímulos que están en el entorno en el momento de un DHS. Por ejemplo, un DHS para una persona que, le hayan dado una mala noticia, que le afecta, que va a perder su casa, por decir algo. Y justo en ese momento estaba comiendo un pan. Entonces el pan va a quedar grabado en su cerebro como un peligro, por así decirlo. Va a quedar relacionado a ese momento traumático. Asimismo puede ser un olor, alguna memoria visual también, o algún tono de voz, algún sonido, alguna palabra o combinación de palabras específicas. Todo lo que nuestros 5 sentidos sean capaces de captar inmediatamente.
porque eso está como amplificado en ese momento del impacto. Y es por eso que después se dan las alergias, por ejemplo, que también, bueno, haremos un capítulo sobre las alergias específicamente. Más adelante se pueden dar las alergias, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, al gluten, a distintos alimentos. Todo esto relacionado a impactos. Y quedan estas memorias sensoriales que pueden generar recaídas en el conflicto después, porque digamos que ya se soluciona un conflicto, pero como cierta memoria sensorial quedó muy fuertemente grabada, nos va a reactivar el conflicto. Digamos que tuvimos un DHS dentro de una discusión muy fuerte con alguien y alguna palabra o conjuntos de palabras específicos que esa persona nos dijo, no sé, digamos que alguien de autoridad nos dijo, eres un inútil, por así decir. Ya pasa esa situación, va quedando en el pasado, y después más adelante, yo qué sé, la persona está en un trabajo y tiene una discusión y el jefe le dice de alguna manera, eres un inútil. Quizá ni siquiera con las palabras exactas, pero le da a entender eso. Entonces a la persona se le va a reactivar su conflicto anterior, que quizá no tenía nada que ver con el presente, con el jefe en el trabajo, pero quedó como una parte sensible. Porque el cuerpo guarda todo esto, siempre con el propósito de resguardarnos en el futuro de lo que alguna vez nosotros sentimos como un peligro. Entonces, el nombre raíles no es puesto al azar, obviamente, sino que hace referencia a las vías del tren principalmente. Por eso la palabra raíles o pistas. Tracks también se usa para lo del tren, pero también se puede relacionar como a los tracks de un disco, de un disco de acetato, o bueno, también los CDs tienen esas como rayitas que marcan dónde es cada canción. Pero bueno, con respecto a la referencia de las vías del tren, porque es como que ya digamos que estamos yendo tranquilos por nuestra vida, estamos yendo por la vía principal del tren, ¿no? Estamos yendo por una vía principal, muy tranquilos, pero se nos presenta una de estas memorias sensoriales y se abre este raíl o esta pista, y de lo que nosotros estábamos yendo muy tranquilos por una vía principal, ¡tac!, nos vamos y nos metemos otra vez en la vía del conflicto, digámoslo así. Es que no hay mejor manera de expresarles que con ese sonido, así como que estoy yendo por el camino y de repente, ¡crack!, me meto otra vez en esa vía, ¿no? Y bueno, no es porque nuestro cuerpo nos esté queriendo complicar la vida, sino que todas estas cosas que suceden en nuestro organismo son reacciones automáticas, arcaicas, que vienen funcionando bien para nuestra supervivencia desde hace miles de años. Y ahora muchas veces puede que nos dejen atascados en situaciones porque nuestra vida moderna es distinta. Y también nuestra percepción de los conflictos va siendo distinta, ya no es tan real muchas veces, sino simbólica, o se ven nuestras necesidades, digámoslo así, obstaculizadas por otros asuntos culturales, religiosos, morales. Y es complejo lo que vivimos, el tiempo que nos ha tocado vivir, y asimismo tenemos que ir encontrando maneras de adaptarnos y de ir evolucionando con lo que nos sigue tocando vivir. En referencia a cuando usamos la palabra tracks, como que fuera las rayitas que tienen los discos, es también como que fuera, como que la persona se convirtiera en un disco rayado. No sé si se han fijado lo que pasa cuando hay un disco, un acetato que está con una raya. La aguja, que es la que toca la música, no puede seguir
tocando la canción que está tocando, sino que se encuentra con esta raya, que es como la pista, el track, el raíl, que hace que la aguja salte y vuelva al mismo lugar. Y está como que tac, tac, y vuelve a la canción, y está la canción, y tac, se salta, y otra vez la canción. Y esos son básicamente los raíles. Y bueno, podríamos hablar muy ampliamente y según la experiencia de cada persona cómo desactivar los raíles. No hay una receta única tampoco para eso. Depende de la experiencia de cada persona, del caso en particular. Usualmente, con tomar conciencia de cuál ha sido el conflicto, se puede desactivar o reducir el impacto de los raíles, y sobre todo que la persona se vaya convenciendo a sí misma de que cierta cosa no es una amenaza. O sea, digamos que una persona tuvo un conflicto y eso le hizo desarrollar una alergia, por ejemplo, al maní. Y entonces después siempre va a estar pendiente esa persona de que no haya comida con maní, y que cuidado, es que no puedo comer maní. Y se convierte eso en un círculo vicioso, en un conflicto adicional al que tenía. Entonces, si ya toma conciencia de esta situación, de por qué se da esto, entonces ya va bajando la masa conflictual, digamos, en relación a eso, y ya se da cuenta de que, por ejemplo, el maní en sí no es un peligro para ella, que no es que tiene mala suerte o que su cuerpo es débil, o que el sistema inmune ni sé qué, ni sé cuánto, sino que se da cuenta de dónde proviene. Ahora, claro que puede ser mucho más complicado cuando esto proviene desde que la persona ha sido muy pequeñita, desde niños, porque ahí es más difícil que tome conciencia, pero para eso puede haber muchos otros métodos también de hipnosis, en fin. Eso será para otro tema. Entonces, la diferencia básica entre relés y raíles o pistas o tracks es que el relé es el lugar del cerebro que, impactado por el DHS, activa el programa biológico. Es un lugar muy específico que estará conectado específicamente, valga la redundancia, a un órgano, a un tejido y a un comportamiento o a un tipo de pensamientos, a la parte psíquica también, ¿no? Y los raíles son el conjunto de memorias sensoriales, distintas en cada caso según cuál haya sido el contenido específico del DHS, que le traen a la persona de vuelta al conflicto. Espero que les haya servido esta pequeña aclaración, esta pequeña explicación. Si les queda alguna otra duda adicional, por favor escríbanlo en los comentarios, o si quieren aportar algo más desde su experiencia, desde sus conocimientos también, porque estamos todos aquí aprendiendo y constantemente integrando estos conocimientos, este contenido. Gracias por escuchar hasta aquí. Recuerden suscribirse si no lo han hecho, darle like para apoyar en este caso al canal de YouTube, para poder seguirles brindando estas pequeñas charlas, estas conversaciones, este contenido, estos videos y estos audios. Nos vemos en una próxima.